vía pública por mesas y sillas. Sinceramente no sé si en términos cuantitativos se van a generar o vamos a observar que la ciudad de Valencia tiene más o menos sillas cuando entre en vigor esta ordenanza. Sinceramente no lo sé, porque se cambian los criterios por los que se van a conceder la autorización de ocupación en este sentido y por lo tanto no estamos en condiciones de saber si esto va a suponer más mesas y sillas en la vía pública o no. Lo que sí que tenemos claro es que perdemos, si aprobamos la ordenanza en los términos en los que en principio parece ser que se va a aprobar, vamos a perder una oportunidad de conciliar la legítima actividad empresarial, el derecho que tienen los empresarios a explotar sus negocios y a tener beneficios, con el derecho al descanso y con el derecho a la accesibilidad. Y que quede claro, en cuestión de conflicto, desde Izquierda Unida siempre vamos a defender el derecho al descanso y la accesibilidad por encima de cualquier otro derecho o de interés empresarial. No compartimos en estos momentos, en este contexto, cuando hay otras leyes a nivel estatal que se están gestando, que efectivamente sí que suponen, por lo menos a mi juicio, una limitación de derechos constitucionales, si no ya lo veremos. Sacar esta norma ahora, o esta ordenanza ahora, señor Fresco, entiende usted que por lo menos la recibamos con cierta cautela, porque la norma que está elaborando a nivel estatal la ha aprobado su partido, no la ha aprobado ni Izquierda ni el Partido Socialista ni Compromís. Cuestiones de la ordenanza que me preocupan y no he planteado en mi primera intervención. Los 30 días de comunicación previa con respecto a las mesas informativas. Nos parece un plazo absolutamente exagerado que para poder poner una mesa informativa en la ciudad de Valencia se tenga que comunicar con 30 días. ¿No les parece a ustedes un poco exagerado que un grupo de 11 personas que quieran fotografiar el Miguelete tengan que pedir una autorización con 10 días a presentar alegaciones? Esta vez vamos a reunirnos con los hosteleros, vecinos y con colectivos afectados por la aplicación de la ordenanza. Vamos a volver a presentar alegaciones y espero que en la aprobación definitiva podamos dar un sí a este texto, porque es una herramienta muy importante para la ciudad, en la que yo creo que deberíamos vernos reflejados todos y todas sin tener miedos o sin tener reservas como las que se han expresado aquí. Yo creo que de forma razonada en algunos de los casos. Muchas gracias.